Muy buenas tardes, Máster. Mi nombre es Lady Vélez y formo parte del grupo número 10, en el que también se encuentran mis compañeras Estefanía Olvera y Ginger Vega. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre las habilidades del docente en clases o en el aula. Un docente o profesor debe poseer la habilidad de saber cómo comunicarse con los estudiantes de manera efectiva, una manera en la que ellos puedan ayudarle. Estas habilidades van más allá del conocimiento de la materia que imparten. Por ejemplo, el conocimiento del contenido. Un docente debe de tener un profundo conocimiento sobre el contenido y la materia que va a impartir. Esto implica conocer conceptos, teorías y sobre todo prácticas relacionadas con la materia que imparte. La habilidad de comunicación. Nosotros como docentes debemos de ser capaces de saber cómo comunicarnos con nuestros estudiantes de una manera en la que ellos nos entiendan y y puedan, puedan este, puedan entendernos ya, sobre todo, puedan entendernos. También está la habilidad de escuchar. Nosotros como docentes tenemos que saber escuchar a nuestros estudiantes eh, para entender sus necesidades, sus preguntas, sus inquietudes, porque para eso estamos nosotros, para entenderlos, para ayudarlos y para calmar sus dudas. También está la empatía. Nosotros como docentes debemos de sentir lo que sienten nuestros estudiantes. Debemos de tener en claro sus necesidades, sentirla tanto como ellos lo sienten y poder ayudarlos de alguna u otra forma, claro. Por ejemplo, hay muchas veces que hay estudiantes que bajan su rendimiento académico de un momento a otro y nosotros como docentes debemos de saber cómo comunicarnos, debemos de saber escucharlo, debemos de tener empatía hacia ellos, saber cómo reaccionar ante una situación así. La habilidad de organización. La habilidad de organización es como saber cómo tener nuestra clase ya planificada, porque eso nos va a ayudar demasiado, la verdad, nos va a ayudar demasiado, porque muchas veces nos complicamos en eso y ya tener organizado todo es como que nos facilita todo ya, tanto para nosotros como para los estudiantes. Aunque muchas veces hay fallas, por ejemplo, nos falla la herramienta de trabajo, nos falla cualquier cosa y nosotros como docentes tenemos que saber cómo reaccionar ante esta situación. Por eso nosotros como docentes también debemos de saber qué es la improvisación muchas veces y a lo largo de nuestra carrera nos va a tocar improvisar porque muchas veces ya sea por la herramienta de trabajo o por cualquier otra cosa, pero uno tiene que saber improvisar. La habilidad de evaluación, saber cómo diseñar y calificar pruebas y organizaciones de manera justa y eficiente. Sobre todo aquí quiero recalcar de manera justa, porque hay muchas veces que habemos docentes que no valoramos el esfuerzo de nuestros estudiantes. Ahí es donde vuelvo a recalcar la empatía. Nosotros como docentes debemos de tener empatía hacia nuestros estudiantes. Claro que no le vamos a calificar algo a un estudiante que no ha hecho nada, claro, o que tiene mal, pero saber cómo reaccionar ante ellos ya. Saber tener un poco de, de empatía. Habilidades de resolución de problemas, la capacidad de abordar desafíos y obstáculos de enseñanza de manera creativa y efectiva es esencial. Era justo lo que hablaba hace unos minutos, saber cómo llevar a cabo cualquier situación e improvisar. Eso es lo que quiere decir abordar desafíos, saber cómo nosotros reaccionar ante eso. La habilidad intercultural. Hay muchas veces que hay estudiantes de diferentes culturas y nosotros como docentes debemos de saber cómo integrarlos con todo, saber hacer que el niño no se sienta diferente a los demás, porque tenemos que enseñar e impartir en el aula un ambiente en el que exista, en lo que todos puedan tener un respeto y comprender las diferentes culturas que tienen los estudiantes. Sobre todo nosotros los docentes debemos de aprender mucho la interculturalidad y saber cómo integrar a nuestros estudiantes, porque en toda escuela hay demasiados estudiantes que son de diferente cultura y nosotros debemos de saber integrarlos al grupo. Integrarlos no solo al grupo, sino al aula, hacer que ellos se sientan seguros. La habilidad de liderazgo. En algunos contextos los docentes también pueden desempeñar un papel de liderazgo, porque muchas veces para nuestros estudiantes, ellos nos ven como una figura a seguir y nosotros debemos de seguir creando ese ambiente, que ellos sientan que nosotros, que ese ser nuestro modelo a seguir, y esto también implica saber cómo comportarnos, saber tener respeto hacia ellos, saber cómo tener
tener en claro todas estas habilidades que podemos impartir en clases, por eso debemos de enfocarnos mucho en eso. Todas las habilidades son esenciales para el estudiante, yo solamente estoy nombrando algunas, pero existen muchas más. Un docente debe de tener un equilibrio de conocimientos también, habilidades técnicas y competencias interpersonales, es fundamental para brindar una educación de calidad. Gracias. Las habilidades de observación. Bueno, en sí, para tener un poco de conocimiento sobre las habilidades en sí de observación, en sí hace referencia que podemos, o sea, que tenemos esa habilidad de observar o de obtener información de eventos en sí de nuestro entorno, ¿no? En sí, esta habilidad en sí no, quizás no todos tengan esta habilidad, ¿no? Del poder observar, no solo observar las personas cercanas, sino en nuestro entorno, sino en cualquier ámbito de nuestra vida o también en la vida cotidiana. Pero esta habilidad de observación en sí debes tener muchos aspectos, ¿no? En primer lugar es la atención. ¿La atención a qué? A recopilar en sí la información que buscas, ¿no? Porque para esto es en sí es esta habilidad, ¿no? Atención o sea, a cualquier cosa que puedas ver, que puedas observar para una recopilación, ¿no? También sería lo que es la paciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué viene acá lo que es en sí la paciencia? Porque realmente para tú, o sea, poder obtener algo o poder recopilar algo, pues obviamente debes de ser paciente, pues para que tengas todo recopilado y así, o sea, obtener lo que en sí lo que quieres, ¿no? O sea, estas habilidades también tenemos lo que es la habilidad objetiva, que en sí es neutral, o sea, es en sí, no se limita, ¿no? A observar también, pero obviamente siempre con el debido respeto y también su finalidad también es de aprender, ¿no? Porque esta habilidad en sí de poder observar no simplemente las personas que estén a nuestro lado, no simplemente en cualquier evento, sino en cualquier ámbito en sí de nuestras vidas, ya sea en lo cotidiano, también en el ámbito educativo, en sí en todas estas cosas, esta habilidad de observación, pues algunas personas sí carecen en sí de estas habilidades, ¿no? Y o sea, en sí, para las personas que en sí, o sea, quieran quizás obtener estas habilidades de proceso, que se hace referencia que, o sea, que son muy observadores, que miran lo que hay en su entorno para recopilar, o sea, cualquier información u otra cosa, ¿no? Que en sí ellos quieran, o sea, quieran obtener, ¿no? Pero hay que tener referencia que esto en sí es como un proceso y en primer lugar lo que va es la atención. ¿La atención a qué? Pues la atención a las cosas que en sí tú quieres dar a conocer, o sea, la atención de lo que quieres recopilar, ¿no? Y también, como ya lo había mencionado, también es sobre la paciencia y también tenemos lo que es una observación de objetividad. ¿A qué hace referencia esta observación de objetividad? Pues en sí hace referencia a que ya es algo neutral, o sea, algo que cero distracciones, o sea, o sea, es una observación que en sí, o sea, lo está observando, pero no tiene que tener distracciones ni nada, porque en sí eso, o sea, puede haber algo ahí que ya lo pueda desconcentrar. Entonces, eso, ¿no? Es muy, o sea, estas personas o en sí estas habilidades de expresión, es eso, ¿no? Recuperar información, ser muy observador y más que todo, pues, el aprender, ¿no? El aprender de estas habilidades que en sí no todos los carecen, como ya lo he dicho, pero hay personas que en sí siguen este proceso, ¿no? Y o sea, para obtener unas buenas habilidades en sí de observación es muy bueno, ¿no? Porque así aprendes
tanto en el ámbito educativo o también en el ámbito social o en tu entorno o en cualquier en sí parte que vayas, ¿no? Entonces esa es la habilidad, entonces esta es la habilidad de observación. Las habilidades de expresión. Bueno, para tener en sí un poco de conocimiento sobre las habilidades de expresión, en sí hace referencia a un conjunto de habilidades que lo puedes transmitir mediante música, mediante teatro o también mediante un dibujo o pintura, ¿no? Ya. Entonces, ¿a qué hace referencia en sí esto? En sí, estas habilidades de expresión, en sí, ¿cuál es su finalidad? Realmente es que ellos pueden expresar, ¿no? Hay que tener en cuenta que ven lo que es también la escritura, la dramática, porque en sí va a expresar, ¿no?, las cosas de manera eficiente y eficaz, ¿no? También hay que tener en cuenta que estas habilidades, como en sí hay ciertas cosas, ¿no? Existen verbal y no verbales, ¿no? Pero, ¿cuál es en sí? Es el arte, ¿no?, de expresar, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Que mediante la música puedes expresar el cómo te sientes, mediante una música, mediante un dibujo, mediante una pintura, mediante todas estas cosas que quizás uno a veces no lo ve, pero sí, mediante un dibujo sí lo puedes expresar, porque vas a dibujar quizás lo que sientes, pero no lo puedes decir, pero lo puedes no plasmar, ¿no?, en un dibujo. Pero hay que tener en cuenta que estas habilidades de expresión, pues quizás no todos tengan estas, ¿no?, estas habilidades de expresarse, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para poder en sí llegar a ese punto, ¿no?, de tener una habilidad de expresión efectiva, ¿no?, hay que tener en cuenta ciertos puntos, que hay que tener una comunicación efectiva. O sea, ¿qué hace referencia a esto? A usar las palabras apropiadas, porque tú eres el que en sí va a transmitir a alguien. Entonces, la persona que va a recibir lo que tú transmites, pues obviamente tienes que utilizar las palabras apropiadas y las palabras coherentes. También una organización. ¿A qué hace referencia a esto? Que debes de organizar tus ideas, en lo que vas a decir, lo que no vas a decir, para poder tener también una expresión, una habilidad de expresión pues efectiva, se lo podría decir así. Y también es un valor que en sí han priorizado, que en sí viene a ser lo que es la empatía, porque, o sea, realmente sí, vas a expresar, te vas a expresar mediante dibujos, mediante pinturas, mediante bailes, pero obviamente hay que hacerlo, ¿no? Como ya lo dije anteriormente, con las palabras adecuadas. También, o sea, tener la escritura, ¿no? También la dramática también hace que nos expresemos de una manera más efectiva, ¿no? Y al que queremos transmitir en sí lo que nosotros sentimos, pues lo entiendan, ¿no? También. Y también sería, o sea, en sí la coherencia y fluidez. O sea, en sí hay que hacer referencia a esto, porque hay que en sí pensar lo que uno va a decir, ¿no? Porque antes de expresar, por eso en sí es una habilidad, ¿no?, que quizás no todos los tienen, otros lo están trabajando para obtener en sí esta habilidad de expresión. Pero hay que tener coherencia y fluidez en la hora de en sí poder expresarte, ya sea mediante dibujos, ya sea mediante la pintura, ya sea mediante la escritura, la dramática, ya sea actuando, pues hay que hacerlo con coherencia y también con fluidez, ¿no? Porque en sí esto abarca todo esto, porque la habilidad de expresar, o sea, en sí es un don, ¿no? Y esto es lo que hace en sí referencia a estas habilidades.
que de cierta manera pues hay que tener efectividad en lo que vas a hacer, ¿no? Entonces para mí, es importante, ¿no? Estas habilidades de expresión, porque en sí es como un don que uno tiene, pues. Entonces por eso es. Y me llama mucho la atención porque hay que tener una comunicación efectiva, hay que organizar sus ideas, también hay que tener coherencia y fluidez en las palabras y también la empatía, ¿no? No solo si tú vas a transmitir algo, pues no simplemente, ¿cómo explico? No simplemente pensar en ti, lo que vas a transmitir, sino también pensar en las personas que en sí quieres transmitir esto, ¿no? De manera respetuosa, no se diría. Entonces en sí, esto es lo que es la habilidad de expresión, que hace referencia a que nos podemos expresar o podemos contar nuestras experiencias y todo en sí lo que hemos vivido, tanto en el ámbito educativo o también en lo social y también en lo personal. Esto en sí es lo que abarca, ¿no? Lo que es la habilidad de expresión, ¿no? El arte del poder expresarte sin miedo en sí a los comentarios. Entonces, esto es en sí las habilidades de expresión. Mi tema es habilidades para la relación empática. La empatía, considerada aquí como una competencia cognitiva emocional docente, es la capacidad de entender y compartir el estado emocional de otras personas y constituye un proceso fundamental para establecer interacciones personales positivas. En el ámbito escolar, la empatía puede permitir a los docentes mejorar la relación entre los alumnos de la escuela. Además, podemos prevenir muchas situaciones como acoso, la violencia escolar, desde muy temprana edad. La empatía es una habilidad esencial que se debe desarrollar desde la infancia y que tiene un gran impacto en el bienestar emocional y en las relaciones sociales. A lo largo de toda la vida, la empatía se enfoca en cómo comprender y desarrollar capacidades, compartir y responder de manera efectiva a las emociones y necesidades de los demás. Debemos desarrollar y aplicar nuestra empatía para educar al otro. Es importante saber cómo se siente, qué piensa, por qué lo hace. Si se siente empático, podremos entender al niño, alejarnos un poco más de su punto de vista, que seguramente está condicionado por sus creencias, y avanzar nuestro paso. La empatía enriquece la educación, de tal forma debería ser inseparable de la misma. Ser empático con los niños tiene importancia y beneficio como permite alejarnos de nuestro punto de vista y ponernos en el punto de vista de los niños. No se trata de darle la razón, pero sí de lograr una comprensión y nos permita guiarlo de un lado más cercano y efectivo. Su autoestima y confianza se viven enriquecidas, ya que se percibe entendido y no juzgado, criticado o censurado. Si somos empáticos con los niños, ellos también entenderán mejorar a sí mismos. Cuando educamos desde la empatía, conseguimos desarrollar sus habilidades. El niño que percibe atendido y entendido crece con un estilo de apego seguro. La empatía tiene múltiples lados de la potencia de sentir y actuar. Desempeña un actual desempeño de creación de nuevas ideas, de transformaciones, ya que significa la capacidad de comprender problemas o comprender las actualidades de muchos puntos de vista y las capacidades de resolverlos. El profesor, la empatía es una habilidad social imprescindible en el mundo actual, así lo plantea la teoría de inteligencia múltiple. Es importante relacionarse asertivamente con los demás para lograr el éxito que compartir entre ellos.